de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Como dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca, sabe que en la lengua, dice el proverbista, está el poder de la vida o de la muerte. Por eso es importante que usted siempre esté apercibido, clamando, orando, testificando, confirmando, diciendo amén, gloria a Dios, aleluya. Porque como decían los antiguos pentecostales, banca de clamor, púlpito de poder. El culto lo hacemos todo. Los músicos se pueden desgastar cantando, alabando o bendiciendo el nombre del Señor, y si usted no está ahí, el culto va a ser fome. Lo mismo el predicador. Amén. Aunque muchos le delegan simplemente la responsabilidad al predicador, pero debemos estar todos nosotros unidos en el Espíritu para que esto fluya. Amén. Gloria al Señor. Libro de Hebreos capítulo 5, le daremos lectura del versículo 7 en adelante, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto, y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos aquellos que le obedecen, y Dios lo designó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Tome asiento. Dios bendiga a su iglesia. Amén. Amén. Estamos en tiempos muy complicados, hermano. Estamos en tiempos en donde las señales están más que cumplidas. Es el tiempo en donde la iglesia tiene que estar apercibida, tiene que estar preparada. Es el tiempo en donde debemos vivir el día a día tomados de la mano del Señor. Ciertamente, tal vez más de alguno pensará de que vendrán tiempos mejores. Y muchos quieren ver esos tiempos mejores. ¿Quién no quiere ver mejores tiempos? ¿Quién no quiere ver no solamente en el tema mundial, el tema económico, sino también dentro de la iglesia, ver tiempos mejores, en donde la iglesia sea realmente el baluarte del Evangelio, que sea realmente esa buena noticia que la gente necesita escuchar? Evangelio significa buena noticia. El Evangelio para muchos es una carga, lamentablemente. Para muchos el Evangelio, lamentablemente, es adversidad, es problema, es dificultad. Pero el Evangelio tiene que ser una buena noticia. Y la buena noticia es que Jesús murió por nosotros. Amén. Amén. Ahora, el mundo vive lleno de especulaciones, de expectativas, y las conjeturas que se sacan, las especulaciones que muchas veces pululan en el aire, provocan desequilibrio. Un presidente importante o famoso dice algo y eso puede determinar la economía mundial. Por eso que la Escritura dice que oiréis de rumores de guerra. Oiréis de guerra y de rumores de guerra. De pestilencia, habrá pestilencia, hambre. Habrá caos. La problemática es que nos dejamos guiar muchas veces
conjeturas, las especulaciones y el sistema es así. Basta que un presidente diga algo para que se provoque un desequilibrio, como les decía, en un país, en una región o en el mundo entero. Pero nosotros debemos tener una seguridad en Cristo Jesús. Nosotros debemos tener una firmeza, una convicción en el Señor. Y en lo que nos cuesta a nosotros asumir, en lo que nos cuesta tener, en lo que nos cuesta meternos, introducirnos en nuestra vida, las convicciones de Dios. Porque el mundo nos hace creer, nos hace sentir, nos hace ver las situaciones que le afectan a ellos y que provocarán en nosotros que también haya desequilibrios en nuestra vida. Por eso es importante que cada uno de nosotros, amados en el Señor, podamos tener las convicciones claras, podamos tener las convicciones certeras, podamos tener la verdad en nuestra vida. Jesucristo es la verdad y no hay otra verdad fuera de Él. Si bien es cierto, nos cuesta entender la verdad, que la verdad en nosotros es progresiva. Lo que no entendemos hoy día lo entenderemos mañana. Lo que hoy día logramos entender, ayer no lo sabíamos. Pero para entender la verdad tenemos que estar en la verdad. Jesús es la verdad. Y la verdad es esta, hermano. Que Jesús se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La clave en la vida del cristiano, en la vida de la iglesia, la clave en la vida familiar, en la vida personal, en la vida ministerial está en la obediencia a Dios. Hay mucha gente que es fiel al hombre. Hay mucha gente que es fiel a las cosas externas. Hay mucha gente que es fiel a una denominación. Y ese es el gran problema de la religión, que sataniza muchas cosas y endiosa a muchos hombres. Y muchos hombres siguen simplemente a los hombres a ciegas, sin considerar la verdad de Jesús. Jesús se hizo obediente hasta la muerte, dice la palabra, y muerte de cruz. Porque Él tenía una convicción clara. Porque Jesús tenía un propósito en la tierra. Porque Jesús vino para salvar al mundo de la condenación. Jesús vino para librarnos a nosotros los pecadores. Y esa convicción la mantuvo hasta el último respiro de su vida. El mejor ejemplo para nuestras vidas siempre tendrá que ser Jesús. Pero a pesar de aquello, de ser intachable, de ser aprobado por Dios, porque dice el apóstol Pablo que Jesús, y el apóstol Pedro también en sus declaraciones en Jerusalén, varón aprobado por Dios. Jesús fue aprobado, pero a pesar de que era un hombre intachable, que no había manchas, no había pecado en Jesús, también padeció, sufrió. Dice que Él se humilló hasta lo sumo. Lo hemos conversado en otras ocasiones. La primera gran humillación para Jesús fue encarnarse, ser hombre, porque Jesús es Dios, pero se encarnó. Dios se hizo hombre, se humilló a nuestra debilidad, a nuestra flaqueza. Jesús tuvo hambre, Jesús se cansó, tuvo sueños, se entristeció. Padeció lo que usted y yo padecemos a diario. Y aún más, Él sufrió el escarnio por nuestros pecados. Con suerte alguno sufrirá por algún justo, dice la palabra del Señor, pero Él sufrió por nosotros los pecadores. Yo sé que todos los padres darían la vida por sus hijos, pero por el hijo del vecino, o por el hijo del drogadicto, de la drogadicta,
o por el mismo drogadicto, o por aquel que te ofendió, o por aquel que te robó un día, aquel que te traicionó, darías tu vida? Pero estando ahí, al lado de Pilato, Pilato manda a llamar a Barrabás, y estaba Jesús y Barrabás. Y la gente, la multitud, los sacerdotes, todos estaban ahí. Y me imagino Jesús mirando a esa, yo le abrí los ojos, era ciega. A él lo hice caminar. Al otro le sané de esto, a este le sané de esto otro. Pero todos gritaban a una sola voz: crucificarle. Crucificarle a aquellos que Dios había sanado por medio de Jesús, aquellos que habían sido restaurados, aquellos que habían sido resucitados, estaban gritando: crucificarle. Incitado por el sacerdocio. ¿Por qué? Porque las especulaciones, porque los rumores nos hacen cambiar de convicciones. Y no nos gozamos en el Señor. Porque nosotros cambiamos la convicción por cualquier cosa. Por eso que el proverbista dice: adquiere la sabiduría y no la vendas. Adquiere la sabiduría y no la vendas. Adquiere convicciones y no la vendas. Adquiere la verdad y no la vendas. Por nada. Debemos tener convicciones, debemos tener claridad, debemos tener la verdad. Pero eso se logra solamente si usted y yo buscamos a Jesús. Porque Jesús es la verdad, Jesús es la sabiduría, Jesús es la convicción en nuestras vidas. No hay otra. Gloria al Señor. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrima al que podía rescatarlo de la muerte. Si alguien me puede buscar el libro de Mateo capítulo 26. ¿Cuántos trajeron Biblia? Un pistolero sin pistola no es pistolero, aleluya. Dios mío, a su papá. Dios mío, a su esposa. Muchas bendiciones. Amén. Mateo capítulo 26, versículo 36 en adelante. ¿Quién lo puede leer? Con voz fuerte. Amén. Ya uno y uno. Hermano Israel uno, la hermana Tía el otro. 36, 37 y así se van alternando por versículo. Sí, para que no me vean. Amén. Dice así. Versículo 26. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. Cuando el escritor de Hebreos habla sobre esta situación que Jesús está viviendo, mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Habla de esta ocasión en Getsemaní. Cuando Jesús estuvo en Getsemaní, dice la Escritura que su alma estaba afligida. La versión NTV dice que estaba tan triste que él sentía que en ese momento moría. Su aflicción era tremenda. Dicen los expertos, los académicos, los profesionales de la salud, que el estrés era tan grande, la angustia era tan grande que vivía Jesús, el cansancio corporal, mental, físico, era tan grande que él podía haber quedado muerto en aquel lugar. ¿Cuántas veces no hemos sentido desfallecer? ¿Cuántas veces hemos sentido el peso de la prueba,
querido tirar la esponja? ¿Cuántos hermanos llegan tristes a la iglesia y se les nota? No se gozan de venir al culto. Vienen por cumplir simplemente. Vienen solamente con el objetivo de ver qué es lo que pasa, para que no me digan nada. ¿Cuánto hemos querido tirar la toalla en momentos de angustia, de prueba, de desilusión? Jesús estaba entristecido hasta lo sumo, dice la palabra del Señor, estaba angustiado. Pero que no se haga como yo quiero, porque por mí hubiese quedado ahí tirado en Getsemaní, por mí hubiese quedado ahí botado, porque ya no había fuerza en Jesús. Venía de una reunión, la última cena, una reunión terrible. Si usted analiza la última cena, da a conocer al traidor en la cena, en la comunión, en la repartición del pan y del vino, en donde se instauraba el nuevo pacto, que cualquiera diría, oh, un momento de recogimiento, un momento agradable, un momento... ¡No! Uno me va a traicionar de ustedes. Tú, Pedro, me vas a negar 3 veces. Es más, todos ustedes me abandonarán. El clima que había en la última cena, hermano. El ambiente que se generó, se gestó. Porque Jesús sabía lo que iba. Él tenía una convicción clara, él tenía el propósito claro, pero la iglesia queda botada en Getsemaní, queda botada en un problema, queda botada en una prisión. ¿Por qué? Porque no tiene convicción. ¿Por qué tanta gente se queda en las casas? ¿Por qué tanta gente abandona el buque? ¿Por qué tanta gente al primer apretón se va? ¿Por qué? Porque no tiene convicciones claras. Simplemente son hojas, árboles llenos de hojas, como la higuera cuando Jesús iba camino a Betania y tenía hambre y fue a sacar un fruto y no halló nada. Solamente hoja. Y la maldijo. Esos que simplemente son hojas terminan secándose. Pero el Señor quiere de ustedes frutos, frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, un fruto en donde se dé a conocer el cambio de vida en usted y en mí. Gloria al Señor. ¿Le gusta la palabra? Amén. Mire, la palabra dice: mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones, súplicas, con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte, y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. En otra versión, por ese temor reverente, dice. Jesús oró a quien lo podía librar de la muerte, pero no de la muerte en la cruz. Él pedía que lo librara de la muerte en Getsemaní. Yo quiero que entienda esto, iglesia. Y hablábamos el otro día con un hermano. A veces servimos a Dios por nuestra necesidad, pero no por el propósito de Dios. A veces vamos a los puntos de prédica, vamos a las oraciones, vamos a los cultos por nuestra necesidad, por si Dios nos sana, por si Dios nos da la solución, por si Dios hace algo en mi vida, pero no por el propósito. ¿Sabe por qué? Porque no conocemos el propósito. Jesús quería puro morir en Getsemaní. Su debilidad, su flaqueza como hombre lo tenía extenuante, y suplicó a aquel que lo podía librar de la muerte. ¿Para qué? ¿Para seguir viviendo?
Era para poder llegar a la cruz, para no quedar tendido en Getsemaní, para que no lo mataran los soldados, para que no muriera de angustia, para que no le diera un infarto del corazón ahí en Getsemaní, sino para que Dios lo levantara en ese momento y poder ir a la cruz. Aleluya. ¿Para qué quieres que Dios te sane? ¿Para qué estás sirviendo a Dios? ¿Por qué estás sirviendo al Señor? ¿Por qué vienes hoy día, amigo? Así le dijo Jesús a Judas. Amigo, ¿a qué vienes? ¿Cuál es tu propósito de estar en la iglesia hoy día? ¿Cuál es tu propósito de tener una Biblia en casa? ¿Sabe? El viernes estaba con los del coro y le aconsejaba para que sonara bonito aquí, primero tenían que estar detrás de la máscara, en la soledad, en la intimidad, a solas con Dios. ¿Hace cuánto que no estás a solas con Dios? ¿Hace cuánto que no adoras a Dios en tu habitación a solas? Que espera que llegue la gente, y cuando hay gente en tu casa tomas la guitarra, cantamos, adoramos, bendecimos. Lindo, hermano, lindo. Cuando está llena la casa de gente, invitados, ¿cierto? Y te ven como tocas, como cantas, como adoras. Lindo, hermano. Pero eso no es lo esencial. Lo verdadero es la soledad. Dice la Escritura que David en los bosques, en los llanos, solo, donde nadie lo veía, estaba con las ovejas de su padre. Ahí detrás de la majada adoraba. Y de ahí salían los salmos de adoración a Dios en la soledad. Ahí era un contacto directo entre él y Dios y nadie más. Para que suene bonito aquí, tienes que adorar allá, en la intimidad, en el secreto. Porque si no, aquí se llama un show. Y eso es triste. Porque el show siempre sale caro. Nunca un show es gratis. Y el show se acaba. Pero la adoración llega como perfume agradable delante del Señor. Y como dice el libro de Hebreos, Dios no es un Dios injusto para olvidarse de las obras de sus santos. Amén. Bendito es el Señor. Y hablábamos durante la semana con este hermano. ¿Cuál es la motivación de muchos de servir al Señor? Wow, yo quiero quizás mi esposa, amén. Pero ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad? Por eso tenemos que tener claridad en nuestras convicciones, que no sean nuestros rumores, ni el que me dijo, ni el que me contó, no, convicción en Dios. Debemos nosotros tener convicción en el Señor. Dice que ofreció clamor y súplica con lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte, y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Dios lo oyó en Getsemaní. Dios escuchó el clamor de Jesús. ¿Cuál era su clamor? Mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Eso le dijo a sus discípulos. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió a los discípulos, lo encontró durmiendo y le dijo a Pedro: no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora. Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús les dejó por segunda vez y oró: Padre mío, si no es posible que pase esta copa, a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad.
lo único que él quería hacer la voluntad del Padre, porque se hizo obediente. Hablaba esta mañana con un hermano acá. Cuando Jesús fue a la fiesta de los tabernáculos, entendiendo que los judíos lo buscaban para matarle, él se abstuvo, no fue. En la mitad de la fiesta, porque esa fiesta dura 7 días, en la mitad de la fiesta él tomó la decisión de ir. Y el último gran día de la fiesta se paró Jesús. Pero él no fue al principio, porque los judíos querían matarle, y como hombre lo podían matar. Y él no quería en ese momento morir, porque tenía que confiar con el Padre. ¿Se entiende? Él tenía claridad en el propósito. Él sabía a lo que había venido a la tierra, a salvar a los pecadores. Tenemos que nosotros comprender y entender el propósito de Dios en nuestra vida. Ahí recién tendremos convicción. Y ahí podemos decir lo que dijo el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo. No es el trabajo, no es la familia, no es ni siquiera el ministerio. Para mí el vivir es Cristo. Y si por amor a Cristo tengo que dejar el ministerio, que les vaya bien. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para que mi muerte sea ganancia, tengo que vivir en Cristo. Tengo que vivir para Él. Si Él murió por mí, yo viviré por Él. Si Él entregó su vida por mí, yo se la entregaré a sus pies. Y yo viviré para Él. Y me dirán: fanático, loco, te volviste loco, te trastornaste. ¡Gloria a Dios! Porque mi manicomio está en el reino de los cielos. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró: Padre mío, si no es posible que pase esta copa, menos que yo beba, entonces hágase tu voluntad. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos, porque no podían mantener los ojos abiertos. Así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: adelante, duerman y descansen, pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, el que me traiciona ya está aquí. Y empezó a desencadenarse ese juicio injusto sobre Jesús. Jesús sabía lo que iba. Jesús sabía lo que tenía que padecer. Sus discípulos todavía no lo comprendían. A pesar de que Él le anunció, les dijo, desde que estaban en Filipo de Cesarea, cuando tienen esa tremenda revelación del Padre: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ok, ahora pueden entender. El Hijo del Hombre será entregado a los sacerdotes, a los principales, y será muerto. Y comenzó a hablar de su muerte. Ahí cuando ya ellos tenían la revelación, pero aún así no lo comprendían. No comprendían. Pero Jesús permaneció en la convicción y siguió con la convicción adelante, hablándole a sus discípulos. Por eso es que cuando Pedro se para y le dice: maestro, no vayas a Jerusalén, que no te acontezca tal mal, Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Cualquiera diría: bueno, tiene razón. ¿Se da cuenta que usted tiene una convicción y viene un hermano, una hermana y le dice otra cosa bonita? Sin creer. Y la convicción que Dios le había dado se fumó, porque siguió el consejo del hermano, de la hermana.
necesitamos tener convicción. Y para eso necesitamos ser obedientes a Dios. Es que si soy obediente, mi familia se va a enojar, se va a molestar. Y sabe el mal de este tiempo, es que buscamos cumplir los estándares de la sociedad por sobre los estándares de Dios. Ya hablábamos tiempo atrás con mi esposa que cuántas oportunidades Dios nos da de hacer su obra, pero como no cumplen nuestra expectativa, no tomamos esa oportunidad. Como no cumplen nuestros deseos, nuestros estándares, es que yo no lo pensaba así, es que yo estoy dispuesto para el Señor, pero el Señor me dijo tal cosa y no es como yo quería. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Sí, pero con un puro bailante yo quiero hacer campañas grandes. Entonces, como un puro bailante, mejor no salgo a predicar. Yo voy a esperar la campaña. No cumple nuestra expectativa, pero ignoramos lo que Dios espera de nosotros. Es el problema hoy en día. El Señor del otro día me hacía reflexionar. Antes la iglesia era criticada porque no había profesionales dentro de la iglesia. Hoy día estamos llenos de profesionales y muy pocos espirituales. Mucho razonamiento humano, humanista, y pocas convicciones de Dios. Vendimos a Dios por cualquier cosa, hermano. Transamos nuestras convicciones por cualquier cosa, hermano. Preferimos estar bien con la familia que con Dios. Y eso tenemos que comenzar a cambiar. ¿Cómo? Siendo obedientes. Dice la Escritura, y aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Lo que estamos padeciendo, lo que estamos sufriendo, tiene que dar una enseñanza. Tenemos que aprender de las situaciones que vivimos a diario para obedecer al Señor, para poder ser sometidos a Dios. Someteos a Dios, dice el apóstol Santiago. Resistir al diablo y este huirá de vosotros. El diablo huirá de nuestra vida si nosotros primeramente nos sometemos a Dios. Pero si no somos sometidos a Dios, si no tenemos obediencia a Dios, créame que no vamos a alcanzar con éxito el propósito del Señor. Porque cualquier cosa a nosotros nos va a tumbar, cualquier cosa a nosotros nos va a dejar en el camino, cualquier cosa nos va a perturbar. ¿Cuánta gente usted ha conocido que se raja el pecho adorando a Dios y a la primera se va? Y a la primera abandona al Señor. Y a la primera deja las cosas del reino, las cambia. Tanta gente que aprende de la Biblia para criticar al otro y no para mejorar. Cuánta gente que quiere ser distinta pero no mejor. Cuánta gente que se quiere desmarcar del otro joven, de la otra señorita, del otro hermano, de la otra hermana, de la otra iglesia, de la otra congregación, se quieren desmarcar, quieren ser distintos pero no quieren ser mejores. Y no mejor que el otro, no, mejor cada día. Ese mejoramiento continuo. Y aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era lo máximo en la carrera sacerdotal, en la carrera eclesiástica, en la carrera religiosa del judío. El sumo sacerdote. Pero Jesús fue sumo sacerdote por excelencia, por cuanto él obedeció. Y cuando dice la Escritura que él aprendió obediencia, habla que él perfeccionó la obediencia.
No es que él no tuviese obediencia o tendrían que enseñarle algo, no. Él perfeccionó la obediencia. ¿Y en qué la perfeccionó? Que él no se consideró, no se escatimó ser igual a Dios como a cosa alguna que aferrarse, sino que se despojó de su trono de gloria y vino a vivir, a caminar, a enseñarnos y a morir entre nosotros. Y no murió en Getsemaní, sino que murió como maldito. Porque la Escritura decía, maldito todo aquel que es colgado del madero. La obediencia, hermano, es fundamental para la convicción. Si usted cree tener convicción y no obedece al Señor, usted no tiene convicción. Si usted dice tener convicciones y a la primera entrega lo de Dios por las cosas del mundo, y es difícil, yo sé que es difícil, sobre todo si no tenemos convicciones, muy difícil, porque cualquier cosa se transforma en una convicción nuestra. Y tomamos la Escritura. Mire, los hermanos cuando se enojan son todos mismos, porque toman la Escritura, pum, para tirarse los palos. Y tomamos la Escritura muchas veces para excusarnos. No, es que la Biblia dice un pastor. Es que, hermano, la Biblia dice tal cosa. Y tomamos la Biblia para excusarnos y no obedecer a Dios. Y sacamos el texto de contexto para transformarlo en un pretexto. Y a través de ese pretexto nosotros hacemos lo que queremos y olvidamos las convicciones. Pero la única forma de tener convicciones es que usted y yo seamos obedientes a la palabra, obedientes a Dios. Cuesta, sí, a todos nos cuesta. Hoy día se celebra un culto en honor a un obispo. El obispo Barahona, que falleció, y hoy día es el último culto velatorio para llevarlo a sepultar. Ancianito, ya a pesar de toda su trayectoria como obispo, créanme que él también le costaba obedecer a Dios. Tenemos grandes hombres de Dios y usted pregúntele a esos grandes hombres de Dios, ¿le cuesta obedecer a Dios? Ninguno podrá decir, no, yo obedezco a Dios en todo. Nos cuesta todo. El padre de la fe, ¿cuántas veces mintió? Abraham, por temor, no obedeció a la primera. Deja tu tierra y tu parentela y vete al lugar donde yo te indicaré. Y se fue con su familia, con su padre y con su sobrino. Y Dios no lo podía bendecir mientras tuviera su padre y su sobrino. Murió el padre, siguió con el sobrino Lot. Después eso le trajo problemas a los pastores de Lot, peleaban con los pastores de Abraham. ¿Qué tuvieron que hacer? Separarse. A él recién cuando estaban separados, Dios le promete la bendición y aún así, Dios prometiéndole la bendición, él cambió su convicción, porque vino Sara y le habló al oído: toma Agar, toma mi sierva, duerme con ella y el hijo que tengas de ella será mi hijo. El padre de la fe. A todos nos cuesta, hermano. El hombre más manso de la tierra se llamaba y mató a un egipcio. El más manso mató a un egipcio. Entonces, yo con esto no quiero justificar nuestra debilidad. No. Solamente quiero resaltar la gracia de Dios, la bondad del Señor, la misericordia de Dios Todopoderoso, porque Él sabe nuestras debilidades, porque después que Jesús se hizo obediente, dice que la recompensa es que se hizo el sumo sacerdote de todo, y la palabra nos enseña en el capítulo 9 de Hebreos que no tenemos un sumo sacerdote que
debilidades. Porque Él se hizo hombre y conoce su debilidad y mi debilidad. Porque Jesús, como dice la palabra, fue tentado en todo. ¿Cuál es la diferencia? Que no pecó. Pero fue tentado en todo. Como es tentado usted y yo. Con la gran diferencia que Él no pecó. Que el Señor nos ayude, hermanos míos. Porque si usted quiere cumplir con el Señor, si usted quiere encontrar el propósito de Dios, y no le hablo solamente a los jóvenes, sino a toda la iglesia, inclusive a los que nos están viendo a través de las redes sociales, porque años sirviendo al Señor, años caminando la gente en el Evangelio, congregándose, buscando un sentido en el Evangelio, buscando el norte en su vida, no lo han encontrado. ¿Sabe por qué? Porque somos desobedientes, porque obedecemos a media, porque simplemente hacemos lo que nos gusta y lo que no nos gusta hacemos vista gorda y buscamos la excusa. ¿Cuánta gente hace lo que le gusta en la iglesia y lo que no le gusta simplemente no lo hace? Ay, es que el pastor se puso religioso. Ay, que ya se dio el cuadrado. No, es que Jehová y pastor, nada le faltará. No, yo solamente soy de Jesús, de nadie más. Y empezamos con la excusa para no obedecer, para no someternos. Y le colocamos apellido al Señor. Es que el Señor sabe. El Señor sabe. Y nos excusamos con el Señor sabe. Ayúdenle al Señor. De ese modo Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna. ¿Para quién? ¿Para quién? Para todos los que le obedecen. O sea, la salvación es ¿para quién? Para todos los que lo obedecen. Para los que obedecen. Por eso siempre cuando hablo con gente y los quiero llevar a los pies de Cristo, les cito Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios a este mundo para que todo aquel que en Él cree, y le agrego, la palabra creer, usted ya se lo sabe, ¿qué? Tiene la connotación de obedecer. Si usted dice que cree en Dios y no le obedece, usted no cree. Usted sabe que hay un Dios, pero no cree. Porque los que creemos, obedecemos. Aunque nos cueste. Aunque muchas veces pensemos de que está de más. Aunque muchas veces pensemos que no podemos. Aunque muchas veces creamos o pensemos nosotros que no estamos aptos. Pero esto es para el que cree. En mi nombre echaron fuera demonios. Pero que yo, y como no tengo la convicción, no obedezco. En mi nombre pondrás las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Pero es que él estaba mal. Yo oré por él, pero él estaba mal, por eso no sanó. Y lo excusamos. ¿Por qué la iglesia ha perdido el poder? Porque no hay obediencia. No hay sometimiento. Porque tenemos un liderazgo débil. Y cuando el liderazgo se coloca firme, empiezan los rumores. Empiezan las habladurías, como hablamos en el principio. Una pequeña conjetura por ahí de un presidente, se desequilibró el sistema, subió el petróleo, por lo que dijo Xi Jinping. ¿Sabe quién es Xi Jinping? Primer ministro de China, uno de los más poderosos del mundo, presidente de China, Cotó, ese que tiene un sistema comunista social y un sistema capitalista económico.
Bendito sea el Señor. Entonces, debemos tener convicción, hermano, para que nada de lo que nos digan, nos murmuren, nos hablen, por ahí de repente nos dicen algo bonito, esto es. Y la convicción en Dios se va. Obedezcamos al Señor, hermano. Estando Jesús en Getsemaní, por esto se murió. Estando Jesús en Getsemaní, cuando Él declara y le pide al Padre que pase de mí esta copa, no habla de la cruz. Por años nos han predicado de que era la cruz. No. Él no quería morir en Getsemaní porque Él quería llegar a la cruz. Porque ese era el propósito y la función de Él. Nada de lo que haya hecho Jesús aquí en la tierra, dice el apóstol Juan, que si se hubiesen escrito todas las cosas que Jesús hizo en la tierra, no caberían los libros en la tierra. Tantas cosas que hizo Jesús, pero esas cosas no tendrían ninguna validez si Jesús no va a la cruz. Todo eso estaría de más si Jesús no llega al Calvario. Por eso, su oración era que lo librara de la muerte, pero de Getsemaní. Él no quería quedar tendido ahí. Y si estás enfermo, estás pasando momentos difíciles, pídele al Señor no quedar tirada en el camino, no quedar tirado en el camino hasta que no se cumpla el propósito de Dios en tu vida. Y sé obediente. Obedece al Señor. Y cuando tengamos esa convicción de obediencia, dice que Jesús fue apto para el sumo sacerdocio. Póngase de pie. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Yo no sé cuántos quieren obedecer a Dios. Pero dígalo con fuerza, si el Señor lo va a escuchar igual. ¿Cuántos quieren obedecer a Dios? Amén. El Señor lo escuchó. Le voy a invitar a que usted levante su mano. Los obedientes, los que quieren obedecer al Señor, los que quieren cumplir con el Señor, no con el hombre, no para que lo vea la pastorita, no para que lo vea el pastor Juan, aleluya, no, sino para que el Señor se sienta orgulloso y sepa el diablo con quien se está metiendo. Se puede meter con un obediente a Dios, porque diga: Padre, en el nombre de Jesús, mira estas manos levantadas en testimonio, Señor, de nuestro compromiso a obedecer a ti por sobre todas las cosas. Sé que nos costará, sé, Dios mío, que tendremos lucha, sé que habrá días en donde perderemos, tal vez, Padre mío, la batalla, pero la guerra la seguiremos peleando tomados de tu mano, porque tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades y nos fortalece, intercede delante del Padre y le dice al Padre: yo morir por Él. Señor, bendice esta mano levantada y que haya obediencia en nuestras vidas, para que así cada día podamos cumplir con el propósito, con el llamado que usted tiene con nosotros, y no simplemente seremos címbalos que resuenan, nubes sin agua, arrastradas por los vientos. Seremos árboles frondosos de hojas pero sin fruto. Queremos, Dios mío, cambiar esta condición de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra iglesia. Queremos ser, Señor, agradable ante tus ojos. Queremos ser obedientes a tu palabra. Queremos ser aptos para el sacerdocio que usted tiene para cada uno de nosotros. Gracias, Dios mío, por esta bendición de tu palabra, la cual la recibimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.